Hola, que Dios te bendiga. Soy el Padre Andrés Valdés. Hoy quiero hacerte una pregunta que a muchos les incomoda y por eso la dejamos para otro día, como si tuviéramos garantizado ese otro día. ¿Se puede preparar uno para la vida después de la muerte? Y si se puede, ¿cómo se hace bien, de verdad, a la manera católica y no según mis impulsos, mis excusas o mis miedos? Mira, para casi todo nos preparamos. Para un examen estudiamos, repetimos, buscamos resúmenes. Para una boda planificamos meses, cuidamos detalles, soñamos con el sí. Para un viaje comparamos opciones, hacemos maletas, revisamos el clima y los documentos. Pero para el encuentro más seguro de todos, tu muerte y la mía, y el rostro de Dios, tantas veces vivimos con una frase ligera: ya veré, con que sea buena persona. Y aquí empieza el problema, porque la pregunta real no es si la muerte llegará. Llegará. La pregunta es: ¿hacia quién voy a morir? ¿Muero hacia la nada, hacia el caos, hacia una eternidad sin amor? ¿O muero hacia los brazos del Padre que me conoce por mi nombre? Para nosotros, los católicos, la vida después de la muerte no es una nube bonita, ni un descanso eterno como una siesta interminable. El cielo no es un hotel todo incluido. El cielo es comunión, estar para siempre con Dios, que es amor. Y si el cielo es comunión, entonces no se improvisa en el último minuto. La comunión se aprende, se recibe, se cuida, o se rechaza lentamente, con decisiones pequeñas. Porque fíjate, si paso la vida entrenándome para vivir sin Dios, si en la práctica le digo, no te metas en mis decisiones, déjame manejar mi vida, ¿cómo será para mí una eternidad cara a cara con Él? No porque Dios no quiera, sino porque mi corazón se habrá acostumbrado a otra música. La eternidad no cambia mágicamente un corazón que nunca se dejó tocar. A veces, en funerales, escucho: lo importante es que era buena persona. Y entiendo el deseo. Buscamos esperanza, buscamos consuelo. Pero el Evangelio no es una medalla por portarse más o menos. El cristianismo anuncia algo infinitamente más hermoso. Dios lo ha hecho todo para abrirnos el camino y al mismo tiempo respeta nuestra libertad hasta el extremo. No nos arrastra al cielo a la fuerza. El amor no secuestra. Por eso, la vida eterna no comienza cuando cierran el ataúd. Comienza cuando tú le abres la puerta a Cristo. Comienza en el bautismo, cuando renaces. Comienza cuando vuelves a la gracia. Comienza cada vez que dices: Señor, tu camino me cuesta, pero te elijo a ti. Son ladrillos de eternidad puestos en el suelo de lo cotidiano. Muchos tienen miedo del juicio porque lo imaginan como un tribunal frío. Dios con un expediente grueso y tú temblando, y una sentencia sin corazón. Pero el juicio, en lo más profundo, es un encuentro con la verdad, con aquel que ve no solo lo que hiciste, sino también tus lágrimas, tus batallas ocultas, las veces que quisiste amar y te salió torpe. La verdad no es para aplastarte, es para curarte. Y por eso prepararse para la vida después de la muerte no es coleccionar puntos, sino aprender a vivir en la verdad, delante de un Padre. Hay dos trampas muy comunes. Una es la soberbia. Estoy bien, no necesito cambiar, Dios ya verá. La otra es la desesperanza. Yo ya rompí demasiado, para mí es tarde. Y te lo digo como sacerdote. Al enemigo le da igual cuál elijas, porque ambas te paralizan. Una te duerme, la otra te hunde. Las dos te hacen dejar de creer que Dios realmente te quiere en su casa y que su gracia trabaja hoy, aquí, contigo. Jesús dice: voy a prepararles un lugar. Él ya preparó el lugar. Lo que queda por preparar, con Él, es el corazón. Y eso tiene una consecuencia muy concreta. Prepararse para el cielo no es huir del mundo,
sino vivir este mundo con otra calidad. No es añadir una lista de tareas piadosas para gente perfecta, es permitir que Dios transforme lo que ya haces. Puedes lavar platos como quien solo sobrevive o como quien aprende paciencia y servicio. Puedes ir al trabajo como quien solo aguanta o como alguien enviado a ser luz entre personas reales. Por fuera, lo mismo. Por dentro, se está construyendo eternidad. Y aquí llega una pregunta que duele, pero libera. ¿Yo quiero el cielo tal como es? Un cielo con Dios en el centro, no con mi ego en el trono. Un cielo sin máscaras, sin doble vida, sin excusas elegantes. Un cielo donde se ama de verdad, sin seguros, sin hasta aquí. La Iglesia, además, nos habla del purgatorio, y a mí me gusta explicarlo como un hospital del alma. No para asustarte, sino para mostrarte que Dios no se conforma con un amor mediocre. Él quiere sanarte del todo, y cada cosa que hoy le dejas purificar, un rencor viejo, una dependencia, una mentira que repites para quedar bien, es una preparación real para ese encuentro final. Cuanto más te dejes curar ahora, más libre será tu corazón después. Quizá me escuchas y piensas, Padre, yo apenas puedo con el día a día, la casa, los hijos, la ansiedad, el cansancio, y encima pensar en la eternidad. Y te entiendo. Pero mira la buena noticia. Dios no te pide un proyecto extra llamado eternidad. Te pide que, en medio de lo que ya estás viviendo, empieces a vivir como vive el cielo, en verdad, en confianza, en amor. Y para que esto no quede en palabras bonitas, quiero bajar a lo concreto, porque la preparación cristiana tiene un aquí y ahora muy práctico. Hay decisiones, hábitos, pequeñas fidelidades que acercan el alma a Dios y otras que, aunque brillen, la van enfriando. La primera puerta de esa preparación es tu conciencia, ese lugar silencioso donde Dios habla suave, pero claro. Puedes tener éxito, puedes tener reconocimiento, puedes tener 1000 distracciones y aún así vivir con la conciencia anestesiada. Y entonces la muerte se siente como el final de un engaño cómodo, no como un abrazo. Por eso la Iglesia, desde hace siglos, propone algo sencillo y exigente, el examen de conciencia. No para torturarte, no para volverte neurótico, sino para mirarte con Dios al final del día. 5 minutos, un poco de silencio y una pregunta honesta. Señor, muéstrame la verdad de hoy. ¿Dónde amé de verdad? ¿Dónde elegí comodidad? ¿A quién herí con palabras, con indiferencia, con prisa? ¿Qué bien pude hacer y dejé pasar? Y lo más importante, no te quedes en la culpa como si fuera el último capítulo. El examen no es un juicio sin salida, es la conversación de un hijo con su padre. Y cuando uno se atreve a mirar así, con la luz de Dios, nace casi inevitablemente el siguiente paso. El paso de dejarse perdonar de verdad, sin máscaras, con un corazón abierto. Y ese paso, hermano, esa decisión de dejarse perdonar, es uno de los lugares más concretos donde se empieza a preparar la vida eterna. Porque el perdón de Dios no es una idea bonita, es un acontecimiento. Tiene un lugar, tiene un momento, tiene un rostro. Y en la Iglesia ese lugar se llama Sacramento de la Reconciliación. Yo sé que muchos le tienen miedo a la confesión, a veces más miedo que a la muerte misma. Miedo al juicio, a la vergüenza, a quedar expuesto, a que el sacerdote piense algo, a encontrarse con lo peor de uno. Y también sé que algunos cargan experiencias malas, palabras duras, prisas, incomprensión. Si ese es tu caso, te lo digo con toda claridad, lo siento. Eso no debería ocurrir, porque el confesionario no es un patíbulo, es un hospital. Y aún así, incluso cuando la experiencia humana falla, el don de Cristo permanece. Porque el que perdona no es el sacerdote, el que perdona es Jesús.
Déjame decirlo de un modo muy sencillo. Si tú quieres prepararte para la vida después de la muerte, necesitas aprender a vivir sin esconderte. Y nosotros, los seres humanos, somos especialistas en escondernos. Nos escondemos detrás del trabajo, detrás del humor, detrás de la pantalla, detrás del yo soy así, detrás del no es para tanto. Y puede que incluso nos escondamos detrás de una vida religiosa exterior, correcta, pero sin verdad por dentro. En el cielo no habrá máscaras, no porque Dios sea cruel, sino porque el amor no necesita máscaras. El amor vive en la luz. Por eso una buena confesión no consiste en recitar una lista como si fuera un inventario, ni en dramatizar para sentir que valió la pena. Una buena confesión es traer la verdad entera a la misericordia. Es decir, Señor, aquí estoy, esto soy, esto me duele, esto he roto, esto he callado, esto me avergüenza. Y escuchar, a través de palabras humanas, la frase que tu alma necesita para no morir de frío. Yo te absuelvo. Eso no es poesía, eso es un milagro. En ese instante, tu historia vuelve a ser habitable. A veces me dicen, Padre Andrés, pero yo siempre caigo en lo mismo. ¿Para qué confesarme si vuelvo a fallar? Y yo te pregunto, cuando un niño aprende a caminar y se cae, su madre le dice, ¿ya está, se acabó? No, lo levanta, lo limpia, lo anima y vuelve a intentarlo. La perseverancia del amor de Dios es más grande que tu repetición. Confesarse no es demostrarle a Dios que eres impecable, es permitirle que te haga real. Y la realidad, aunque sea frágil, es el único lugar donde puede entrar la gracia. Ahora, también es verdad que la confesión, para ser medicina, necesita sinceridad y humildad. No esa humildad triste que se insulta a sí misma, sino la humildad que se deja mirar. Hay personas que confiesan todo lo pequeño y esconden lo grande, como quien limpia el salón y esconde la basura bajo la alfombra. Pero la vida eterna no se prepara escondiendo, se prepara abriendo puertas. Y te lo digo con cariño, lo que no se entrega a la misericordia se convierte en cadena. Lo que se entrega se convierte en herida sanada. ¿Y cada cuánto? No hay una regla mágica para todos, pero sí hay una sabiduría, la regularidad, como el aseo del cuerpo. Nadie dice, me duché hace 3 años, ya con eso basta. Si uno quiere un corazón libre, no se alimenta de la excepción. Una confesión mensual o cada 6 semanas o según tu situación es una forma concreta de decir, Señor, no quiero llegar al final de mi vida con el alma cubierta de polvo, porque lo que hacemos aquí tiene un eco eterno. La confesión no solo perdona el pasado, educa el corazón para el encuentro final, y de la confesión nace algo que se parece mucho al cielo, la paz. No hablo de un ánimo superficial, sino de esa paz que viene cuando uno deja de pelear con la verdad. Cuando tú estás en gracia, cuando sabes que Dios está contigo, la muerte deja de ser un monstruo absoluto. Sigue siendo misteriosa, sí. Sigue doliendo pensar en la separación, sí. Pero ya no es un abismo sin manos, es una puerta hacia un Padre. Ahora bien, si la confesión es el lugar donde el Señor limpia el corazón, la oración es el lugar donde el Señor lo acostumbra a su presencia. Porque, dime la verdad, ¿cómo vas a desear una eternidad con Dios si hoy casi no le hablas? ¿Cómo vas a reconocer su voz en el último momento si durante años la mantuviste en silencio? Prepararse para la vida eterna es, en parte, entrenar la familiaridad con Dios. No una familiaridad irreverente, sino la confianza del Hijo. Y aquí aparece otra trampa. Pensar que orar es solo decir cosas. La oración cristiana, en su centro, es estar con Él. Aunque sea con la cabeza hecha un nudo, aunque no sientas nada, aunque estés cansado. A veces la oración más verdadera es simplemente decir, Señor,
aquí estoy. No sé qué decirte, pero no quiero vivir lejos de ti. Ese gesto, repetido, forma en ti una casa interior, y esa casa interior es una preparación para la eternidad. Muchos me confiesan que no tienen tiempo. Yo no subestimo tu vida. Sé que hay turnos, niños, enfermedades, obligaciones, preocupaciones reales, pero el problema casi nunca es el tiempo. Es el lugar que Dios ocupa en el corazón, porque cuando amamos, encontramos huecos. No necesitas empezar con una hora de rodillas. Empieza con lo posible. Un Padre Nuestro al despertar. Una mirada al crucifijo antes de salir. Un Jesús, en ti confío, cuando te sube la ansiedad. Un silencio de 1 minuto en el transporte. Una gratitud antes de dormir. Es poca cosa y es enorme. Es como encender una vela cada día. Al final, tu vida se vuelve luminosa por dentro. Y si quieres una oración que te forme para el cielo, vuelve a la palabra de Dios. El Evangelio no es solo un libro para saber cosas. Es la voz viva de Cristo que te va moldeando. Cuando lees cómo Jesús mira al pecador, cómo trata al enfermo, cómo sostiene al que cae, empiezas a comprender la lógica del cielo. No es la lógica del mérito, es la lógica de la misericordia y de la verdad. Y esa lógica, poco a poco, se vuelve tu manera de respirar. Pero hay un lugar donde el cielo toca la tierra de manera todavía más directa, y ese lugar es la Eucaristía. A veces decimos, voy a misa, como si fuera un trámite, y en realidad, cada misa es una visita del cielo. Es Cristo entregándose de nuevo, no como recuerdo, sino como presencia. Es el Cordero que se ofrece, es la Iglesia unida, es el anticipo de la liturgia eterna. Por eso, quien descuida la Eucaristía se priva del entrenamiento más profundo para la vida después de la muerte. Te lo digo sin regaño y con ternura. Si tu relación con la misa es cuando puedo, pero casi nunca puedes, algo en tu brújula se está desajustando, porque tú puedes muchas cosas. Puedes madrugar por trabajo, puedes trasnochar por entretenimiento, puedes hacer kilómetros por un compromiso, y el Señor no te pide lo imposible, pero sí te pide el corazón. La misa dominical no es una exigencia caprichosa, es una medicina semanal para un alma que se enfría en el mundo. Es el alimento del camino, y cuando comulgamos, ocurre algo que es decisivo para el más allá. Cristo entra en nosotros, no como símbolo, sino como vida. Y si Cristo vive en ti, entonces la muerte no te encontrará vacío. La muerte te encontrará habitado, y eso cambia todo. Porque lo que asusta no es solo dejar esta tierra. Lo que asusta es llegar al umbral con el corazón lleno de cosas que no pueden cruzar. Orgullo, rencor, mentiras, egoísmo. La Eucaristía, vivida con fe, va ordenando en ti lo que sí puede cruzar: la fe, la esperanza, la caridad. Ahora, ojo, comulgar no es consumir algo sagrado. Comulgar es decir, Señor, quiero ser como tú. Y por eso la Eucaristía exige coherencia. Si yo recibo a Cristo y luego me niego a perdonar, algo dentro se rompe. Si yo recibo a Cristo y sigo usando al otro, engañando, despreciando, endureciéndome, entonces la comunión se vuelve un gesto vacío. Y prepararse para la vida eterna es precisamente lo contrario. Es aprender a vivir en comunión real. Aquí es donde entramos en la tercera gran escuela del cielo, la caridad cotidiana. Hay gente que reza, que incluso va a misa, que quizás se confiesa de vez en cuando, pero vive cerrada. Vive defendiendo su ego, cobrando cuentas, acumulando resentimientos, mirando al otro como amenaza. Y el Evangelio es claro. Al final, el Señor nos preguntará por el amor. No por el amor sentimental, sino por el amor concreto. El pan compartido, la visita, el perdón, la paciencia, la verdad dicha con humildad.
la mano extendida. No me digas, Padre, yo no puedo hacer grandes obras. La mayoría no estamos llamados a lo espectacular. Estamos llamados a la fidelidad. A veces el acto más grande de caridad es morderse la lengua para no humillar, es escuchar sin interrumpir, es pedir perdón primero, es renunciar a tener siempre la razón, es ayudar sin publicarlo, es cuidar a alguien que no te lo agradecerá. Eso, aunque parezca pequeño, es una preparación impresionante para el cielo, porque el cielo es el lugar donde el amor ya no tiene mezcla. Y aquí te hago una pregunta que quizá te incomoda, pero te puede salvar. ¿A quién necesitas perdonar? Porque hay rencores que parecen justificados, y tal vez lo están humanamente. Pero el rencor es una piedra que no pasa la frontera. No puedes llevarlo contigo a la eternidad. No porque Dios sea injusto, sino porque el rencor es una forma de muerte dentro de la vida. Y si tú alimentas esa muerte, te preparas para una eternidad de cierre. En cambio, cuando perdonas, y perdonar no es negar el daño, ni aprobar el mal, ni fingir que no pasó. Cuando perdonas de verdad, haces espacio, y donde hay espacio, Dios entra. A veces el perdón es un proceso largo. A veces necesitas poner límites, buscar ayuda, sanar heridas profundas. La Iglesia no te pide ingenuidad, te pide libertad. Y la libertad es poder decir, Señor, no quiero que esta herida sea mi identidad. No quiero que este dolor decida mi destino. El perdón, vivido con Cristo, es una de las formas más puras de prepararse para la vida después de la muerte, porque te hace parecido a Él en la cruz. Y sin embargo, incluso viviendo estos caminos, confesión, oración, Eucaristía, caridad, puede quedar en el corazón una inquietud. Padre Andrés, ¿y si en el momento final me entra un miedo terrible? ¿Y si la enfermedad me confunde? ¿Y si no tengo fuerzas para rezar? ¿Y si no puedo ni hablar? Esa pregunta es muy humana, y precisamente por eso, la Iglesia no nos deja solos ante la última hora. Hay una ternura concreta de Dios para el tramo final del camino, unos sacramentos y una compañía que no son para cuando ya no hay nada que hacer, sino para cuando más falta hace el amor. Y de eso quiero hablarte a continuación, porque ahí se juega también, con una delicadeza inmensa, cómo se termina de preparar el corazón para cruzar el umbral. Y ahí está, hermano, hermana, cuando uno se atreve a mirar de frente esa inquietud sobre la última hora, descubre que Dios ya pensó en ella antes que nosotros. La Iglesia no es una institución fría que aparece al final para cerrar el expediente. La Iglesia es madre, y una madre no abandona a sus hijos en el tramo más difícil del camino. Por eso, cuando la vida se vuelve frágil, cuando el cuerpo se debilita, cuando una enfermedad seria llama a la puerta, o cuando la vejez trae sus sombras, Dios no se queda lejos. Dios se acerca con una ternura concreta, visible, sacramental. Y aquí te hablo de un don que muchos malinterpretan, la unción de los enfermos. A veces se la llama todavía extrema unción, como si fuera solo para los segundos finales, como si fuera el sacramento de ya no hay nada que hacer. Pero no, es un sacramento para el enfermo, para el que está en peligro por enfermedad o por la fragilidad de la edad, para el que va a someterse a una operación seria, para el que atraviesa una situación de deterioro real. Es Jesús tocando la herida del ser humano con aceite y con gracia, diciendo, no estás solo en esto. Cuando un cristiano recibe la unción con fe, ocurre algo profundamente preparatorio para la vida eterna. El Señor fortalece el corazón en la prueba. A veces sana el cuerpo, si eso conviene al camino de salvación, pero siempre busca algo aún más importante,
sanar el alma de la desesperanza, del miedo, de la soledad interior, porque la enfermedad, además de dolor, trae tentaciones. Dios me abandonó, ya no sirvo, mi vida no tiene sentido. Y Cristo, en la unción, responde con su presencia. Yo estoy contigo en esta cruz. No estás muriendo hacia el vacío, estás caminando hacia mí. Hay una frase de la Escritura que la Iglesia ha escuchado desde el principio. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros, y la oración de la fe salvará al enfermo. No es magia, no es superstición, es la continuidad del modo de actuar de Jesús. Él tocaba, Él levantaba, Él perdonaba, Él devolvía dignidad. Y si el enfermo no puede confesar, si la mente está confusa o el cuerpo no responde, Dios no se queda atrapado por nuestras limitaciones. La unción también es perdón, también es misericordia que llega hasta el borde mismo. Por eso, te lo digo con una claridad muy pastoral. No esperes al último minuto para llamar al sacerdote. No conviertas la presencia del cura en un anuncio de funeral. No es eso. Es traer a Cristo a la habitación. Es abrir una ventana al cielo en medio de la fragilidad. He visto demasiadas veces familias que se angustian porque llamaron tarde, porque el enfermo ya no responde, porque la ocasión se perdió. No lo hagas así. Si amas a los tuyos, dales el derecho de ser acompañados con sacramentos. Y si algún día eres tú quien está postrado, permítete ese regalo. No es rendirse, es confiar. Y junto a la unción hay otro tesoro inmenso, quizá el más conmovedor de todos, el viático, la Eucaristía para el camino. Qué palabra tan preciosa, para el camino. Porque eso es la muerte cristiana cuando se vive en gracia, un camino hacia la casa, no un salto ciego, no un accidente sin sentido, un camino, y el Señor mismo se hace pan para esa ruta. Piensa esto, el mismo Jesús que te alimentó tantas veces, el mismo que te sostuvo en tus domingos, el mismo que te perdonó en la confesión, quiere estar en tu boca y en tu corazón cuando cruces el umbral. Él no se limita a decirte ánimo desde lejos. Él se une a ti. Y cuando uno muere unido a Cristo, la muerte pierde su veneno más oscuro. A veces alguien me dice, Padre Andrés, me da miedo ese momento. ¿Y si no tengo fuerzas para rezar? ¿Y si mi mente se nubla? ¿Y si me entra pánico? Escucha, Dios conoce el barro del que estamos hechos. La última hora puede venir con confusión, con dolor, con lágrimas, con silencio. Pero por eso mismo el Señor ha querido dejar signos fuertes, objetivos, no dependientes de tu estado emocional, la unción, el viático, la absolución, la oración de la Iglesia. La salvación no es un examen de lucidez en el último segundo. Es una historia de amor donde Dios mira el conjunto, donde Él ve tus luchas, tus pasos, tus caídas y tus regresos. Y además, hay algo muy hermoso. En ese tramo final no caminas solo. Muchas veces pensamos la muerte como un evento individualista. Yo y mi destino. Y sí, nadie puede morir por ti. Pero el cristiano no muere aislado, muere acompañado. La Iglesia reza, la familia sostiene, los santos interceden. En el rito del acompañamiento a los moribundos hay oraciones que son como manos extendidas en la noche, y el enfermo, aunque no pueda hablar, puede estar escuchando, y aunque no escuche, su alma puede estar recibiendo consuelo. No subestimes la fuerza de una habitación donde alguien reza con amor. A veces, esa habitación se vuelve más luminosa que 1000 discursos. Y aquí entra una presencia que llevamos en la boca desde niños, sin quizá comprender su profundidad. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Virgen María, la Madre. Si hay alguien que sabe acompañar en la hora oscura,
Es ella. Ella estuvo de pie junto a la cruz cuando casi todos huyeron. Ella conoció el temblor de ver morir al Hijo, el silencio que parece eterno, la esperanza que no se explica. Por eso, cuando tu corazón tiembla ante la idea de morir, no estás inventando un miedo raro. Estás tocando un misterio grande. Y María se ofrece a estar contigo. Yo me imagino, y no es una fantasía barata, es una intuición nacida de la fe, que en el momento de la muerte, cuando todo se estrecha, cuando el aire parece distinto, cuando la vida se recoge, la voz de una madre puede ser el primer consuelo. No tengas miedo, yo estoy. Vamos a Jesús. Y por eso, rezar el rosario no es solo una devoción bonita, es una forma de entrenar el corazón para reconocer esa compañía. Es como aprender un camino de memoria para no perderse cuando cae la niebla. Y también está San José, el patrono de la buena muerte. No es casual. La tradición cristiana lo contempla muriendo acompañado por Jesús y María. ¿Te das cuenta? El sueño más grande del corazón humano, morir en compañía del amor. Por eso, hablarle a San José, pedirle, enséñame a morir bien, no es morboso, es sabio, porque morir bien significa morir en paz con Dios y con los hermanos. Y eso, repito, se prepara ahora. Ahora bien, quizá todavía te queda una espina. Padre, ¿y el juicio? ¿Y si Dios me pide cuentas? ¿Y si descubro que no fui quien creía? Mira, el juicio, para el que ama, no es una amenaza, es una revelación. Claro que habrá verdad, claro que caerán máscaras, pero esa verdad no viene contra ti si tú vienes hacia Dios. La verdad es dura cuando uno quiere vivir en mentira, pero para quien busca a Cristo, la verdad es medicina. Es como cuando te quitan una venda pegada a una herida. Duele, sí, pero por fin entra el aire, por fin puede sanar. Y aquí vuelve a aparecer la idea del purgatorio, ese hospital del alma del que hablamos. Muchos lo imaginan como una venganza divina, y es lo contrario, es la misericordia de Dios diciendo, no te llevaré a la eternidad con tus cadenas puestas, no te dejaré entrar al banquete con el corazón enredado, yo terminaré la obra. El purgatorio no humilla, purifica. No es un no te quiero, es un te quiero demasiado como para dejarte a medias. Y esto nos lleva a otra dimensión muy concreta de preparación para la vida eterna. Aprender a vivir en comunión también con los difuntos. ¿Por qué? Porque si tú rezas por los que han muerto, si ofreces una misa por ellos, si los presentas a la misericordia de Dios, tu corazón se educa en la esperanza. Dejas de ver la muerte como una pared y empiezas a verla como un umbral en el que seguimos unidos, no por nostalgia, sino por Cristo. Cada vez que rezas por un difunto, tu fe se vuelve más real. Te recuerdas que la vida no termina, se transforma, y a la vez te preparas, porque te acostumbras a mirar la existencia con ojos eternos. Pero permíteme aterrizarlo todavía más. ¿Cómo se prepara uno hoy, sin vivir obsesionado? Con hábitos sencillos, fieles, humanos. Por ejemplo, reconciliándote. No cuando me sienta listo, porque quizá nunca te sentirás listo, sino cuando entiendas que la reconciliación es más importante que el orgullo. Hay personas que llegan a la vejez con una guerra vieja en el corazón, y esa guerra se vuelve pesada, te roba paz, te roba ligereza, te roba eternidad. No siempre será posible reparar todo, lo sé. Hay heridas complejas, hay personas peligrosas, hay historias duras, pero siempre es posible dar un paso interior, decirle a Dios la verdad de lo que pasó, pedir la gracia de no devolver mal por mal y abrir una rendija por donde entre la luz. Prepararse para morir es, muchas veces, aprender a soltar. También se prepara uno aprendiendo a bendecir. Bendecir a tus hijos, aunque estén lejos. Bendecir a tu esposa o a tu esposo, aunque estén cansados.
bendecir tu propia historia, incluso con sus sombras, diciendo, Señor, gracias por lo bueno, perdón por lo malo, y toma lo que no entiendo. Hay personas que mueren agarradas a la queja, y la queja es una cárcel. No te digo que finjas felicidad, te digo que no te encierres. La gratitud abre puertas, y el cielo es puerta abierta. Y hay algo que yo recomiendo mucho, porque es profundamente cristiano: entregar cada noche la hora de tu muerte a Dios, no con miedo, sino con confianza. Antes de dormir, cuando apagas la luz y te quedas en silencio, di algo sencillo. Señor, si hoy fuera mi último día, recíbeme en tu misericordia, y si me das mañana, enséñame a vivirlo bien. Esa oración, repetida, forma un reflejo interior, y cuando llegue el momento real, tu corazón no estará improvisando un idioma que no conoce, estará hablando el lenguaje de la confianza. Porque al final, hermano, hermana, la clave no es controlar la muerte. Nadie la controla. La clave es pertenecer a Cristo. Y pertenecer a Cristo no es un sentimiento, es una vida. Es una vida de sacramentos, de oración, de caridad, de verdad. Es aprender a decir muchas veces, en días buenos y malos, Jesús, en ti confío, para que ese grito no sea un recurso desesperado, sino el nombre natural de tu hogar. Y ahora quiero que hagamos algo juntos, aunque sea a través de esta pantalla. Quiero que le entregues al Señor, de manera consciente, tu vida y tu muerte, no para entristecerte, sino para liberarte. Si puedes, cierra un momento los ojos, respira y dile desde dentro, con tus palabras o con las mías: Señor Jesús, tú conoces mi historia, conoces mis pecados, mis intentos, mis miedos, mis heridas. Hoy no quiero vivir como si la eternidad no existiera. Hoy te pido la gracia de prepararme bien, no con obsesión, sino con amor. Enséñame a vivir en tu amistad. Dame un corazón humilde para confesar, un corazón fiel para orar, un corazón hambriento para la Eucaristía, un corazón valiente para amar y perdonar. Y cuando llegue mi última hora, no me dejes solo, que tu misericordia sea más fuerte que mi debilidad. Jesús, en ti confío. Y a María, nuestra Madre, dile también, con esa confianza de hijo: María, Madre de misericordia, quédate conmigo ahora y quédate conmigo en la hora de mi muerte. Cuando yo no pueda rezar, reza tú por mí. Cuando yo tenga miedo, toma mi mano, llévame a Jesús. Y a San José, patrono de la buena muerte, enséñame a vivir con sencillez, a morir en paz, a confiar en Dios. Si has rezado esto con sinceridad, aunque sea con un hilo de fe, cree que el Espíritu Santo ya está trabajando en ti. La preparación para la vida después de la muerte no comienza cuando tienes todo resuelto. Comienza cuando dices: Señor, quiero caminar contigo. Y desde ese momento, todo cambia. Incluso tus días ordinarios se vuelven camino hacia casa. Que el Señor te bendiga, te guarde, ilumine tu conciencia, fortalezca tu corazón y te conceda vivir de tal modo que, cuando llegue la hora, puedas reconocerlo no como un extraño, sino como el amigo que te ha acompañado siempre. Amén.